Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de mayo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: Yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá: ¿por qué no creyeron en él? ¿Diremos entonces de los hombres? Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y él les respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la autoridad de Jesús? Es lo que le preguntan, en este caso los saduceos. Bueno, obviamente Jesús había expulsado a los mercaderes del templo, había limpiado el templo, lo vimos ayer este Evangelio, y bueno, claro, se preguntarían a sí propios, se había oído hablar de Jesús, por supuesto, y se lo consideraba un profeta, así como a Juan el Bautista también. En Jerusalén se lo consideraba un profeta. Pero aquí a Jesús no le reconocían, en realidad no lo tenía. Desde el punto de vista, podríamos llamar, de lo que hoy también exigiríamos de alguien que pretende tener una autoridad para ejercer una determinada función, un certificado, un diploma, algo que lo acredite como, bueno, autorizado para desarrollar determinada disciplina, ejercer determinada autoridad. Todo eso que Jesús no tenía. Jesús realmente no era un sacerdote, no era un religioso profesional, no era una persona que venía de una familia acreditada como de alta alcurnia o representación mayor. Era el hijo del carpintero, un habitante de Nazaret, no era una persona con prestigio cultural, social, con títulos, etcétera, etcétera. Lo cual era requisito que entre sí reunían todos aquellos que eran los representantes del culto, los que llevaban a cabo precisamente en el templo de Jerusalén la función que ejercían como sumos sacerdotes, como escribas, como gente autorizada para el hecho religioso. Entonces, claro, lo que hizo Jesús fue propio de la obra de aquel que tiene una autoridad superior. Y fíjense, en realidad Jesús la tiene, y la tiene sobradamente, largamente. ¿Quién le da la autoridad a Jesús? ¿De dónde procede esta autoridad? Viene de Dios. Cuando usted, por ejemplo, es y tiene y es portador del Espíritu Santo en su condición de cristiano consagrado, usted tiene la autoridad de Dios, tiene el Espíritu de Dios que da testimonio con su Espíritu. No hay mayor autoridad que esa. Fíjese, la autoridad nuestro Señor, por otra parte, la demostró por la resurrección de entre los muertos. Y él mismo dijo a los suyos, a sus discípulos, cuando en Galilea se les muestra a los 11 resucitados: toda la autoridad me ha sido dada tanto en los cielos como en la tierra, tanto en los cielos como en la tierra, por la resurrección de entre los muertos. Ahora usted me dirá: si pero acá no había resucitado entre los muertos el Señor todavía. Sí,
pero tenía la autoridad aquel que había sido enviado por Dios con el poder de Dios. El poder del Padre estaba en el Hijo, todo poder, por supuesto toda autoridad, y toda autoridad de la cual, como hombre, Jesús, que ya de suyo la tenía por ser Dios de Dios, como hombre, la mereció por la obra que hizo en su condición al encarnar la naturaleza humana. Entre las cosas que hizo, una de las que fundamentalmente hizo y que después se encomendó y comisionó a los suyos, a los cuales envió con toda la autoridad, fue el magisterio. Y aquí en este caso, en que expulsa, quita a los mercaderes del templo, limpia el templo, está dando una lección que si fuera reconocida, si fuera realmente discernida por todos aquellos que lo cuestionaban, se darían cuenta de que aquí había algo más que lo que eran ellos, por ejemplo. Había alguien que era portador de la sabiduría, de la que tanto se hablaba, de la sabiduría en misterio, de la sabiduría que es en el principio, y de que él mismo, en último análisis, era esa misma sabiduría, algo que venía de su interior, más allá de un papelito que acredite determinada condición o título. El Señor tenía en sí mismo la autoridad, esa sabiduría eterna que es desde el principio, de la cual viene y a la cual nos conduce si verdaderamente le creemos y lo seguimos. Claro, cosa que no ocurría para nada con estos saduceos y con todos estos religiosos, que eran los dueños del templo, religiosos, sacerdotes, escribas, ancianos del consejo. ¿A dónde llevaron a Israel? ¿Con qué comparó a esta Israel, figura del pueblo, de este mismo pueblo, la higuera nuestro Señor? ¿A qué comparó Israel? A la higuera. La higuera era figura de Israel, con la higuera que no daba fruto, porque este pueblo no dio frutos, no mezcló fe con el oír de la palabra, porque no fue bien orientado, dirigido, porque no llevó a cabo desde el amor todo lo que Dios había encomendado, y fundamentalmente a estos religiosos que ahora le cuestionaban a Jesús la autoridad, que por otra parte terminaba acabadamente de demostrar al quitar a todos estos hipócritas del templo y al mostrar acabadamente cómo se habían ellos enaltecido sobre el pueblo, buscando a través de un culto que desarrollaban de un modo mentiroso y más hipócrita y aparente que cierto, eso que decían profesar. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Qué les contesta Jesús? Antes de contestarle, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Díganme, el bautismo de Juan el Bautista, ¿era del cielo o era de los hombres? ¿Venía de Dios o venía de los hombres? Y ahí estos que cuestionaban a Jesús se ponen entonces a discutir entre ellos. A ver, si le decimos que era del cielo o de Dios, nos va a decir entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que era de los hombres, va a decir, no, quedamos mal delante del pueblo, porque el pueblo tenía a Juan el Bautista como un profeta, evidentemente lo era, claro. ¿Y cuál es la respuesta? No sabemos. Bueno, tampoco yo les contesto con qué autoridad hago esto. Ahí está, ¿ve? Como de costumbre, la respuesta de Jesús es categórica, es docente, siempre es docente, y los deja con la boca abierta, los deja con la incógnita. A un mentiroso, usted no tiene por qué hacerle el juego y seguirle la mentira. El Señor viene a sancionar la mentira, viene a sancionar el engaño, viene a sancionar la muerte. No viene a condenar a nadie, viene a salvar lo que está perdido. Entre los que estaban perdidos eran todos estos
religiosos, pongamos estos religiosos entre comillas. Y ahí los dejó. Ahí se quedaron. ¿Con qué autoridad hace esto el Señor? Con toda la autoridad que tiene, porque Él es el autor. Él es la sabiduría. Él es toda la sabiduría que habita en nosotros. Es el Hijo de Dios. Es el que tiene toda la autoridad tanto en los cielos como en la tierra. Y menos mal que tiene la autoridad. Porque si se hubiera quedado Israel con estas autoridades, usted mira, y bueno, se quedó, sí, bueno, y así le fue también, ¿no? Aquello que enseñó Jesús, la iglesia que fundó el Señor, la vida que instaló en el mundo y recuperó para la sociedad humana, permanece por los siglos de los siglos. Lo que es de Dios permanece, lo que es de hombres perece. ¿Sabe lo que quedó de ese templo que tan orgullosamente decían y sobre el cual querían absolutamente gobernar todos estos hipócritas? Quedó un muro, el muro de los lamentos. Sí, es para lamentarse realmente, ¿eh? Es para lamentarse que no hayan creído al autor de la vida, al que era verdaderamente templo, al que hace de nosotros el templo que somos como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, como verdadero pueblo. Que hubiera hecho lo mismo, y vino para hacerlo también con estos mismos religiosos, pero no le creyeron, prefirieron quedarse instalados en la mentira, en la hipocresía, en la apariencia, en la letra, no en el espíritu. Y bueno, decimos en la letra como decir en la carne. Y en la carne caída, en donde habita la muerte, no la vida precisamente. No recibieron al Señor de la vida. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, cómo es la conclusión de todo esto. Hoy han pasado ya 2000 años, tenemos ya un argumento, cantidad de los mismos, ¿no es cierto?, como para organizar un discurso explicativo de diversas maneras, ¿no es cierto? Pero por sobre todas las cosas, tenemos la oportunidad y la capacidad que nos da Dios de poder instalarnos en el territorio, previo camino hacia la vida y su plenitud, en este territorio sagrado, del cual no nos puede quitar nadie, porque lo que es de Dios, y si somos de Dios, permanecemos en Él, lo que es de Dios permanece. Lo que es de los hombres, como estos saduceos, fariseos, sacerdotes, etcétera, etcétera, perece. Así les fue. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías tú, lo que es de Dios perece. Lo que no es de Dios perece. Ayer comentábamos el Evangelio y al final del Evangelio de ayer el Señor nos decía: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y actualmente también se presentan situaciones en las que cuestionan el actuar del cristiano. Pero nosotros como cristianos tenemos que recordar lo que el Señor nos dijo: se les dará el Espíritu Santo y podrán hablar conforme sea necesario. Por lo tanto, no tengamos miedo de defender todos estos mandamientos que se encierran en uno solo, el del amor. Defender el mandamiento del amor, defender al otro por amor. Lo que ocurre, Patricia, como vos bien decís, ¿no es cierto? El amor es la síntesis, el amor es todo el misterio. En este solo término está contenido todo aquello que debemos saber. Todo lo que debemos hacer es amar. Y ahí entendemos. Y ahí viene la autoridad de Dios, porque Dios es el amor en nosotros. Y no hay mayor autoridad que esta. A partir de aquí, todo es presencia de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel.
Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este Evangelio, por esta enseñanza que viene de tu amor, de tu sabiduría infinita, que viene de todo aquello que has hecho en Cristo Jesús por todos nosotros, para que permanezcamos firmes, instalados en esta enseñanza, en esta obra que has hecho en todos nosotros y que nos dio la vida y la vida permanente, la vida eterna, definitiva, para siempre en la felicidad de la gloria. En tu nombre santo, Señor, lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.